El Ecuador ha intensificado sus relaciones con Estados Unidos, tanto en la lucha antidrogas como en la cooperación y en la búsqueda de mayores facilidades comerciales. Luis Gallegos, antes de ser canciller, desempeñó las funciones de embajador en Washington. Por lo tanto, conoce ese medio y cómo se desenvuelven sus diferentes organismos, tanto del Ejecutivo como del Congreso, respecto a las relaciones bilaterales. Luis Gallegos, canciller, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Lenin. Siempre un honor estar con Ecuavisa y contigo. Primero, déjame principiar solidarizándome con la familia de Jorge Rodríguez, un gran ecuatoriano y gran amigo de mi familia. Esto es un ejemplo para todos nosotros. De acuerdo. Es verdad, nosotros... Sí, quería preguntarle, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo afectaría esta fase postelectoral a las relaciones que actualmente se han intensificado con Estados Unidos? Lenin, nosotros estamos viajando a Washington, una delegación ecuatoriana, para el encuentro del diálogo bilateral que tenemos establecido con Estados Unidos para tratar una amplia gama de temas que son de importancia para el Ecuador y para Estados Unidos, fijar hojas de ruta que indudablemente van a solucionar parte de estos problemas y continuar con la cooperación que tenemos con Estados Unidos. El diálogo tiene varias partes. La una, obviamente, es cooperación con Estados Unidos, en la cual hemos recibido varios millones, 17 millones y más de dólares de Estados Unidos. Yo firmé en el mes de septiembre un convenio con USAID por 62 millones de dólares. Toda esa cooperación y cómo la vamos a enrumbar a futuro, no solamente para el tema tecnológico, sino también para el desarrollo económico del país. Es fundamental en esta época de pandemia, porque no hay que olvidar que estamos en una crisis mundial. En una crisis mundial que es la primera vez que hay una crisis en todos los países del mundo y que tiene una particularidad muy importante de destacar, que afecta en vida y muerte a la gente. Ha puesto de rodillas a los sistemas de salud, ha implosionado las economías y tiene unas consecuencias sociales sin precedentes. No hay cómo comparar el 2019 con el 2020 y seguramente el 2020 con el 2021. Estamos haciendo una hoja de ruta para consolidar la relación con Estados Unidos en los aspectos que atañen también a migración, en los aspectos que atañen a seguridad y defensa, y por lo tanto estaremos en Washington, el ministro de Producción y Comercio Exterior, Iván Ontaneda, quien presidirá, además del diálogo, el TIC, o sea, la Comisión de Comercio e Inversiones. Yo presidiré y inauguraré. Y ya vamos a entrar a detallar esos temas, canciller, pero yo le preguntaba si este relanzamiento de las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos se vería de alguna manera afectada por el hecho de que pudiera cambiar la línea de gobierno o mantenerse. ¿Esto podría afectar, beneficiar, perjudicar esta nueva etapa, este nuevo momento de las relaciones entre nuestros países? Yo creo que son relaciones institucionalizadas, independientemente de cualquier gobierno que tenga Estados Unidos luego de este proceso electoral. Hoy en el Ecuador, yo creo que los intereses del Ecuador son continuos en Estados Unidos. Aparte del tema económico, comercial, tenemos 1,5 millones de ecuatorianos que viven en Estados Unidos. Tenemos una relación de tradiciones con Estados Unidos y esa relación va a continuar. Independientemente del gobierno que elija el pueblo ecuatoriano en febrero, tendrá que tener una hoja de ruta que lo tomará o lo aceptará o lo cambiará. Pero fundamentalmente la responsabilidad de la Cancillería es señalar cuáles son esos hitos, cuáles son esos programas, cuáles son los objetivos de esto a largo plazo para el bienestar del pueblo ecuatoriano. La intensificación de estas relaciones se observa en el reforzamiento de la lucha antidrogas y, por supuesto, también en el retorno de USAID, la Oficina de Cooperación de Estados Unidos. Se expresa en la semana de elecciones con las maniobras navales UNITAS que se desarrollan en Manta con 10 países de la región y la próxima semana con la reunión que se va a desarrollar en Washington del Consejo Bilateral de Comercio e Inversiones a la que usted hacía referencia, canciller. Estos eventos, aparte de ser actos de gobierno, entendemos entonces que constituyen una política de Estado en las relaciones bilaterales. Sí, Lenin, yo creo que es importante que esa relación se fortalezca. Nosotros estamos en una situación, especialmente en la lucha del narcotráfico, que es indudablemente un peligro para la seguridad del Ecuador.
Ayer el general Jarrín, ministro de Defensa, habló extensamente de ese tema. Yo le voy a reiterar que es de interés del Ecuador, que está capturando ingentes sumas de cocaína, tanto en continente como en el mar. Y que en este caso tenemos un problema de seguridad interno e internacional. A este delito internacional no hay cómo combatirlo solos, sino con una gran cooperación. UNITAS es uno de los ejemplos de ello, pero también la cooperación entre los países del Pacífico, la cooperación en el hemisferio es fundamental para la lucha contra el narcotráfico. Los eventos a los que hemos hecho referencia son el resultado de un proceso que venía evolucionando, proceso en el que han estado envueltas instituciones como Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la Secretaría de Estado o Cancillería de Estados Unidos, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y también el Congreso de ese país. Esto significa que no solamente está comprometido el Partido Republicano, sino también el Partido Demócrata en este ejercicio de acercamiento con el Ecuador, y eso entendemos que es algo que nos termina beneficiando. Indudablemente, el Congreso de los Estados Unidos tiene un papel fundamental, es quien dirige la política comercial de Estados Unidos. El representante de comercio está vigilado por los comités del Congreso, por lo tanto el trabajo, cuando yo era embajador en Washington, al igual que el embajador Abaqui, es mantener las mejores relaciones con los comités de medios y arbitrios en la Cámara de Representantes y de Finanzas en el Senado, para proseguir en una relación comercial intensa, buscar nuevos horizontes para esa relación, garantizar el acceso de la producción ecuatoriana, que fundamentalmente tiene que ser empleo. Nosotros tenemos que generar empleo con producción en este país para salir del espiral de la pobreza y el subdesarrollo. La única manera de hacerlo es apoyar a los sectores productivos, incrementar nuestra exportación y en eso generar las necesidades solucionar las necesidades que tenemos como país. Canciller, uno de los resultados de estas buenas relaciones es la facilidad financiera del Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos cuenta con un voto calificado. Esto implica, le pregunto, que eventualmente el Ecuador pudiera recurrir a una facilidad financiera de dólares frescos del gobierno norteamericano. Yo creo que se ha hecho un estupendo trabajo en la renegociación de los bonos, de la deuda, de los bonos de deuda del Fondo Monetario. Yo creo que el programa está cerrado. En términos de esto, nosotros tenemos un horizonte en lo que respecta al financiamiento. Mire, Lenin, yo creo que es indispensable mirar el futuro con optimismo. El Ecuador es un país que tiene una gran capacidad humana, tiene los recursos para salir de ello. Si los ecuatorianos nos empeñamos, la relación con Estados Unidos, la relación con Europa, la relación con los países asiáticos, tiene que mejorar en provecho de esos mercados y en provecho de la producción y del pueblo ecuatoriano. El Fondo Monetario es un paso. A propósito de las capacidades humanas, uno de los temas importantes en las relaciones es el de los migrantes, precisamente porque esa relación no es solo entre los estados, sino entre los pueblos de Estados Unidos y el Ecuador. El tema migración y el endurecimiento del trato hacia los migrantes ocupa quizás un lugar importante en la agenda bilateral. Siempre ocupará la defensa de los intereses y de los derechos de los ecuatorianos en donde estén, no solo en Estados Unidos, sino en Europa. El día de ayer terminé una conversación y negociación con la Organización Internacional de Migraciones justamente para buscar el tema de la vacuna para los migrantes ecuatorianos y buscar la solución de la disminución de la xenofobia hacia las poblaciones migrantes en esos países, especialmente por la contracción de los mercados externos y una reacción antimigrante en muchos de los países. Nosotros tenemos que combatir ese sentimiento, así como los ecuatorianos tenemos las actitudes hacia la migración que viene al país. Nosotros somos respetuosos de ellos y exigimos que sean respetuosos de los migrantes en el exterior. El Consejo Bilateral de Comercio e Inversiones tiene como objetivo principal impulsar un acuerdo de libre comercio que todos los países de la costa del Pacífico tienen con Estados Unidos, menos nosotros. ¿Existe algún plazo para que este acuerdo se concrete? Al gobierno de Estados Unidos se le vence la autorización del Congreso para firmar estos acuerdos próximamente. Ustedes deben tener una hoja de ruta, un cronograma. Si continuara el próximo gobierno con este impulso, ¿cuándo deberíamos estar ya en la fase final de estas conversaciones? Mire, Lenin, es un proceso bilateral, por lo tanto depende también de la cronología de los negociadores americanos.
Esto es un tema en donde los Estados Unidos, luego de la elección presidencial en Estados Unidos, dependerá de cómo se estructuren el gobierno del uno y del otro para buscar una solución a este tema. Pero la cronología de una negociación toma tiempo, porque toma necesidades de acuerdos. Yo le diría que normalmente toma 2 años de negociación, y luego la aprobación por parte de las legislaturas de ambos países. No es un tema fácil, es un tema en donde debe haber un consenso nacional y una consolidación respecto al tema. Pero tenemos que caminar hacia allá. Si vamos a abrirnos al Pacífico, a la Alianza del Pacífico, a comerciar con los países del entorno del Pacífico, tenemos nosotros que tener la capacidad de negociación con todos ellos para que nuestros productos y a incrementar estos productos. Yo creo que el ejemplo más claro es el tratado con Europa, el tratado de acceso al mercado europeo, que nos ha beneficiado. Acabamos de terminar y estamos iniciando los beneficios del EFTA. Tenemos que buscar consolidar nuestros mercados y no depender de las preferencias que son una concesión unilateral, y muchas veces nos pueden dar productos, pero también nos pueden quitar productos. Luis Gallegos, Canciller de la República, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Siempre un privilegio, Lenin. Un gran saludo. Un buen día para usted. Una pausa.